Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast. Referencias importantes del Antiguo Testamento. La fecha del Éxodo. Aunque se ha propuesto una variedad de fechas para el éxodo de Israel de Egipto, hay dos posturas dominantes. La postura que se mantiene en este libro es la fecha temprana para el éxodo, que sitúa la partida de Israel de Egipto alrededor de 1445 a.C. La segunda postura principal es la fecha tardía, que sitúa el éxodo alrededor del 1290 a.C. La fecha temprana se basa en la interpretación normal de dos pasajes clave de las Escrituras. Primer libro de Reyes 6.1 y Jueces 11.26. Primero, Reyes 6.1 declara que Salomón comenzó a edificar el templo en el año cuarto de su reinado, 967-966 a.C. El versículo declara que la construcción del templo comenzó 400 años después del Éxodo, lo que fija la fecha del Éxodo alrededor del 100 o del 1446 o 1445. Algunos han tratado de desafiar la validez del texto, pero el número 480 está atestiguado por los principales manuscritos y se puede mantener con certeza. Otros han intentado arguir que los 480 años representan en realidad 12 generaciones. Se dice que 12 y 40 son números representativos y que una generación se aproxima más a 25 años y que por ello el texto ha de ser considerado como una aproximación de alrededor de 300 años. Pero este intento de desvirtuar este texto clave, reduciendo el lapso de tiempo involucrado, tiene su respuesta al observar que el texto no está tratando con aproximaciones, sino con puntos específicos, acontecimientos históricos específicos y meses y años específicos del reinado de un rey. De particular importancia para este debate es el hecho de que el texto bajo discusión no aparece en una sección poética de la Escritura ni tiene rasgos poéticos. Representa una sobria historiografía y señala dos acontecimientos específicos de la historia con un intervalo de tiempo descrito numéricamente entre ambos. Una declaración de parte de un historiador está evidentemente orientada hacia una idea cronológica específica, mientras que el número mismo podría representar una cifra redondeada. Señala, sin embargo, a un periodo específico de tiempo entre dos puntos de la historia. No hay en el texto ni en el contexto indicación alguna de que el escritor esté empleando este número de manera simbólica. Al contrario, el hecho de que el número incluye diversas eras de historia israelita indica que no está a la vista una genealogía, sino el número de años entre dos grandes acontecimientos de la historia de Israel. Jueces 11.26 provee asimismo unos datos igualmente significativos en favor de una fecha temprana, de 1445 a.C. En este versículo, Jefté, uno de los jueces de Israel, declara que Israel había ocupado la ciudad de Hesbón en la tierra de Moab durante 300 años. Estas ciudades fueron tomadas por Israel justo antes de su invasión de Canaán. La conquista de Hesbón tuvo lugar aproximadamente 340 años
antes de Jefté. El problema para los que mantienen la fecha tardía del Éxodo es evidente. Si el Éxodo tuvo lugar en el año 1280 a.C., entonces Jefté hubiera sido juez en el 940 a.C., durante el reinado del rey Salomón. Sin embargo, si el Éxodo tuvo lugar en el 1445 a.C., entonces Jefté juzgó en 1105 a.C., bien dentro del periodo de los jueces. Una vez más, los que mantienen una fecha tardía intentan neutralizar la lectura normal del versículo, sugiriendo que se trata de una generalización amplia por parte de alguien que no tenía registros precisos. Se dice que la declaración de Jefté al rey de Amón no debe ser tomada como un hecho histórico rígido, sino como una suposición aproximada. Pero difícilmente sería posible que Jefté cometiese un error tal en medio de una importante negociación internacional. Es dudoso que Jefté exagerase este número al emplearlo como argumento frente al rey, saliéndose con la suya. El rey de Amón tenía algún conocimiento de la procedencia histórica involucrada en la ocupación del territorio de Transjordania por parte de Israel. También será adecuado observar que la información cuantitativa dada en el pasaje en cuestión no aparece en una sección poética y que por ello hace referencia probablemente a los sobrios hechos históricos. El pasaje de Jueces, junto con la declaración del primer libro de Reyes, presenta un argumento sólido en favor de la fecha de 1445 a.C. para el Éxodo. La evidencia escrituraria para la fecha tardía se apoya fuertemente en Éxodo 1:11. Este versículo declara que los israelitas esclavizados edificaron las ciudades almacén de Pitón y Ramsés. El argumento expone que por cuanto la ciudad de Ramesés fue construida justo antes del Éxodo y por cuanto la ciudad recibió este nombre por el faraón Ramsés II, que vivió en el siglo XIII, que el Éxodo tuvo que tener lugar durante el reinado de este monarca del siglo XIII. Pero esta postura conlleva ciertos problemas. Primero, puede que la ciudad no recibiese ese nombre por el faraón Ramsés II en absoluto, por cuanto había evidentemente una región que llevaba este nombre mucho antes de él. Posiblemente existió una dinastía ramesida mucho tiempo antes de Ramsés II, por lo cual la tierra y por ende la ciudad recibió su nombre. Segundo, la cronología real del periodo pone en claro que Ramsés II no pudo haber sido quien ordenase la edificación de estas ciudades. La construcción comenzó décadas antes de Ramsés II y del Éxodo. La postura de la fecha tardía ha reposado primariamente en evidencias arqueológicas, pero toda la evidencia que se emplea para señalar a una fecha tardía puede interpretarse con igualdad o con igual intensidad en favor de una fecha temprana. Aunque la arqueología es valiosa y ha demostrado ser útil una y otra vez para ilustrar la validez de la Biblia, no puede ser empleada para resolver esta cuestión. Las declaraciones de las Escrituras deben proveer la evidencia primaria para determinar la fecha del Éxodo. Un concepto elevado de la Escritura, junto con una interpretación normal de los pasajes de la Biblia, lleva a una fecha de 1445 a.C. Si esta es la fecha correcta, entonces existe la posibilidad de identificar los faraones de Egipto que aparecen en el texto de las Escrituras. Esta es una referencia importante del Antiguo Testamento.